Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un texto que nos cuenta uno de los relatos más potentes y, bueno, más conocidos de la tradición bíblica. La Torre de Babel. Exacto. La historia de la Torre de Babel y cómo, de alguna forma, de las cenizas de ese proyecto, surge la figura de Abraham. La fuente que manejamos es un comentario muy detallado. Sí. No solo narra, sino que interpreta cada detalle. Así que el plan es ese, meternos de lleno para entender qué había detrás de esa torre, qué significó la respuesta divina y cómo se pasa de una historia, digamos, global a una genealogía que pone el foco en un solo hombre. Exacto. Y lo interesante de este análisis es que nos obliga a mirar más allá del simple cuento de la torre, nos mete de lleno en preguntas enormes sobre la ambición humana, los límites del poder, el origen de la diversidad. Claro. Y sobre todo, cómo un acto que parece un castigo, la dispersión, puede ser en realidad una forma de poner orden en el mundo. Es una historia llena de giros. Totalmente. Pues empecemos por el principio de todo. Después del diluvio, la humanidad es, bueno, como una gran familia. Todos hablan el mismo idioma. ¿Una sola lengua? La idea, según el plan divino, era que se extendieran, que poblaran el planeta. Pero ellos hacen todo lo contrario. Deciden quedarse juntos. Y según el texto, tenían dos buenos motivos para ello. El primero era obvio, ¿no? Claro, la comunicación. Separarse. Y el segundo motivo fue geográfico. Encontraron el lugar ideal, una llanura en la tierra de Sinar. Un sitio fértil, espacioso, vamos, perfecto para construir una civilización entera. Sí, pero lo que de verdad define sus intenciones no es el lugar, sino lo que deciden hacer. No piensan en expandirse, sino en fortificarse. Y de ahí sale esa resolución tan potente y unánime. Edifiquémonos una ciudad y una torre, que no es una sugerencia, es una declaración. Para nada. Es una declaración de intenciones en toda regla. Y aquí hay un detalle que me pareció fascinante, y es la psicología del grupo. La forma en que se dan ánimos unos a otros. El texto recoge esa frase, vamos, hagamos ladrillo, y poco después, casi como un eco, vamos, edifiquémonos una ciudad. Es como un cántico. Sí, es casi como un cántico. Una forma de reforzar la decisión del grupo y convencerse de que están haciendo lo correcto. Una bola de nieve imparable. Absolutamente. Y esa determinación les lleva a un ingenio increíble. Es un punto que el análisis resalta muchísimo. Al estar en una llanura, no tenían piedra, que era el material de construcción noble por excelencia. Claro, no había canteras, ni argamasa. Pero en lugar de rendirse, buscan una alternativa. Y la encuentran. Cuecen ladrillos para que sean tan duros como la piedra. Y usan asfalto, que tenían en abundancia, como mortero. Fíjate. Es el ejemplo perfecto de cómo una voluntad firme encuentra la manera de superar cualquier obstáculo. El comentario añade una reflexión muy aguda aquí. A ver. Dice que si la gente buena aplicara este mismo nivel de determinación y de celo a las causas justas, pues pocas cosas quedarían por hacer en el mundo. Claro. Tenían un objetivo y pusieron todos los medios. Y hablando del objetivo, me pregunto cuál era la motivación real. ¿Era solo orgullo? ¿Una especie de, no sé, complejo de inferioridad de escala masiva? ¿O había algo más? ¿Una estrategia política? Es una pregunta clave. Y el texto que nos guía identifica tres motivaciones muy claras, que además se suman unas a otras. La primera es, sin duda, un desafío a Dios. Directamente. La frase «una torre cuya cúspide llegue al cielo» no es una simple forma de hablar, ¿sabes? Es una declaración de poder, un intento de alcanzar el plano de lo divino, de borrar la frontera entre el creador y la criatura. La segunda es la búsqueda de la fama. El texto lo dice literalmente. Querían hacernos un nombre, buscaban la inmortalidad a través de un monumento que gritara a las generaciones futuras. Nosotros estuvimos aquí y fuimos grandes. Y es aquí donde la interpretación del texto introduce una ironía que es sencillamente demoledora. ¿Cuál? A pesar de esa obsesión por ser recordados, por hacerse un nombre, no conservamos ni uno solo de los nombres de los arquitectos o líderes de ese proyecto. Espera, eso es tremendo. Su plan para alcanzar la fama eterna resultó en el anonimato más absoluto. O sea, el objetivo principal, el número 1, era hacernos un nombre. Y el resultado es que no sabemos cómo se llamaba ni uno de ellos. La ironía es casi poética. Un fracaso en toda regla. ¿Y cuál era el tercer objetivo?
El tercero es el más político y quizá el más oscuro: impedir que la gente se dispersara. Y es aquí donde la fuente que manejamos introduce la figura de Nimrod, un líder descrito como ambicioso y muy poderoso. Ah, aquí entra Nimrod. La teoría es que su plan era fundar la primera monarquía universal. La ciudad y la torre no eran solo un símbolo de orgullo, sino una herramienta de control. Manteniendo a todos juntos bajo la excusa de la seguridad y el proyecto común, se aseguraba de tenerlos bajo su dominio. Claro, eso lo cambia todo. No es solo un proyecto de vanidad. No, es un proyecto de poder. Es la instrumentalización de un sueño colectivo para una agenda personal. Exactamente. Y si lo miramos desde una perspectiva teológica, que es lo que hace nuestro texto, la ambición de un rey universal es una usurpación directa del rol de Dios. El comentario es muy claro en esto. Solo a Dios le corresponde ser Señor de todos y Rey de reyes. Claro. El intento de Nimrod es, en el fondo, un intento de sentarse en el trono del Altísimo. La torre no solo quería tocar el cielo con su punta, es que el proyecto político quería usurpar el cielo. Vale, con una ambición tan desmedida, casi una provocación directa, la reacción de Dios tuvo que ser contundente. Pero por lo que entiendo del texto, no fue una explosión de ira, ¿verdad? Fue algo más sutil. Más calculado, mucho más. La imagen que se nos da es la de un juez que se toma su tiempo. El texto dice que Dios descendió para ver lo que estaban construyendo. No reacciona de forma impulsiva. Primero observa. Primero observa, analiza la situación. Hay un detalle muy revelador en el análisis. Se refiere a los constructores como hijos de Adán, vinculándolos directamente con la rebelión original del Edén. Ah, Y por contraste, menciona que el piadoso Eber y su familia no estaban metidos en ese grupo de rebeldes, y a ellos se les llama hijos de Dios. Se establece una línea divisoria moral desde el principio. entiendo. Y entonces llega el castigo. ¿Cómo lo describe el comentario? Porque en nuestra mente tenemos la imagen de algo terrible. Pues aquí viene otra de las grandes sorpresas del análisis. Lo interpreta como un acto de misericordia. De misericordia. Sí. Dios no los aniquila con fuego y azufre, que según el texto es lo que merecían por su desafío. En vez de eso, elige una solución que desarma el proyecto sin destruir a las personas. El castigo no es la muerte, sino la dispersión. Es una medida que frena la rebelión, pero preserva la vida. Es un acto de paciencia. Un acto de paciencia, dice el texto, ante una provocación directa. Una paciencia que, sin embargo, tiene unas consecuencias brutales y que, bueno, llegan hasta hoy. La primera, y la más famosa de todas, es la confusión de las lenguas. Sí. Y el comentario no se anda con rodeos, la llama un caos monumental. La describe como la raíz de miles de años de malentendidos, de conflictos, de guerras. Increíble. De hecho, llega a citar la opinión de algunos rabinos que la consideran la mayor maldición de la historia del hombre, para que nos hagamos una idea de la magnitud. Claro. La herramienta que les daba su fuerza, el lenguaje común, se convierte de la noche a la mañana en el motivo de su división. Debió de ser aterrador, me lo imagino. Estar trabajando codo con alguien y de repente no entender ni una palabra de lo que dice. El pánico debió de ser total. La segunda consecuencia es lógica. Se para la obra en seco. Claro, dejaron de edificar la ciudad. Pero no fue solo por un problema logístico, fue un golpe psicológico. Vieron que una fuerza superior estaba actuando directamente contra ellos, desmantelando su proyecto desde dentro. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta de que estaban luchando contra algo invencible. Y de ahí la fuente extrae una lección. Es de sabios abandonar un proyecto cuando ves que Dios se opone a él. Y la tercera consecuencia es el cumplimiento, por las malas, del plan original. La dispersión. Acabaron esparcidos por todo el mundo, pero ya no como un solo pueblo, no. Ahora fragmentados en grupos familiares, cada uno con su nuevo idioma. El proyecto se abandonó, pero dejó un nombre para la historia, Babel, que significa confusión. Babel, confusión. Y el comentario cierra este capítulo con esa ironía final que lo resume toda la perfección. Quienes ambicionan un gran nombre, a menudo acaban con un mal nombre. Querían ser el símbolo de la unidad y la grandeza y se convirtieron en el símbolo eterno del caos y la confusión. Vale, esto es un final demoledor para un proyecto global. La humanidad hecha un lío y dispersa. ¿Cómo se reconstruye la narrativa a partir de aquí? ¿Cómo pasamos de este caos que afecta a todo el mundo a una historia con un protagonista claro? Pues la transición es una de las maniobras narrativas más interesantes. Se hace a través de una genealogía.
Una lista de nombres. Exacto. Justo después del relato de Babel, el texto nos presenta una lista de nombres y edades, aparentemente árida, que conecta a Sem, uno de los hijos de Noé, directamente con un hombre llamado Abraham. Que a primera vista parece la parte más aburrida, un simple listado de nombres, pero por lo que dices tiene una función narrativa crucial. Totalmente. No es un simple registro familiar, es un puente construido a propósito para llevarnos a toda velocidad desde la historia universal de Babel hasta la historia particular de Abraham, que para la tradición judeocristiana es la figura central. Claro, el comentario usa una metáfora muy visual. Dice que es como si el narrador tuviese prisa por llegar a la historia de Abraham. Se saltan siglos de acontecimientos para centrarse exclusivamente en la línea genealógica que importa para lo que vendrá después. Es como un traveling cinematográfico rapidísimo a través de generaciones. Y sobre esa lista, el análisis destaca dos cosas que me llamaron la atención. La primera es sobre la esperanza de vida. Sí, es muy notable. Se observa un descenso progresivo y clarísimo de la longevidad. Sem vivió 600 años. 600. Sus hijos y nietos ya no llegaron a los 500. Las siguientes generaciones rondaban los 200 y pico. La tendencia es a la baja, de forma constante, hasta que siglos más tarde Moisés fija la esperanza de vida humana en unos 70 o 80 años. Vaya. Es como si el texto nos estuviera mostrando el final de una era de patriarcas casi inmortales. Muy gráfico. Y la segunda observación se centra en un personaje específico de esa lista, un tal Eber. Correcto. De todos los descendientes de Sem, nacidos después del diluvio, Eber es el que más años vivió. Y el texto sugiere que esto no fue casualidad, sino una especie de recompensa por su fidelidad. Por no participar en Babel. Por no haberse unido a los rebeldes de Babel, exacto. Pero lo más importante es su nombre. De Eber deriva la palabra hebreo. Él es, por así decirlo, el padre nominal del pueblo que va a protagonizar el resto de la historia bíblica. Es un anclaje fundamental. De acuerdo. Pues ya hemos cruzado ese puente. Y aterrizamos en la historia de Abraham, que luego será Abraham. ¿Cuál es su punto de partida? ¿De dónde sale? Y este es otro punto en el que el comentario insiste muchísimo. Su historia empieza en Ur de los Caldeos, y se asegura de que entendamos lo que eso significa. Era un país idólatra. Ajá. El análisis subraya la importancia de este origen para que nadie piense que Abraham fue elegido por ser especialmente puro o justo. Es un recordatorio constante de la cantera de la que fuesteis cortados, una llamada a la humildad. Entiendo. La elección divina, según esta visión, no se basa en méritos previos. O sea que no era un oasis de piedad en medio del paganismo. Él y su familia estaban metidos en el mismo sistema que los demás. Exacto. El texto lo detalla con mucha precisión. Su padre, Taré, servía a dioses extraños, lo cual nos indica lo rápido que se había extendido de nuevo la idolatría tras el diluvio. Luego conocemos a sus hermanos. Nacor y Harán. Nacor, de cuya descendencia saldrán Rebeca y Raquel, las futuras esposas de Isaac y Jacob, lo que teje lazos familiares para más adelante. Y el otro hermano, Harán, que es el padre de Lot. El sobrino que le acompaña. El sobrino que acompañará a Abraham en sus viajes, sí. Y hay un detalle muy concreto y bastante triste sobre Harán, ¿no? Sí, el texto menciona que Harán murió allí, en Ur, antes que su propio padre. Y el comentario aprovecha este dato para lanzar una reflexión muy humana y universal, que nadie, por joven que sea, puede dar por hecho que va a enterrar a sus padres. La muerte no respeta la edad ni el orden natural. Es un pequeño toque de realismo y de tragedia familiar en medio de una historia épica. También conocemos a su esposa, Sarai. Eso es, Sarai, que luego será Sara. El texto especifica que era su media hermana, hija de su padre, pero no de su madre, y 10 años más joven que él. Un dato que, aunque hoy nos resulte chocante, era una práctica de la época y que tendrá su importancia en los relatos futuros sobre su descendencia. Entonces, tenemos a esta familia en una tierra idólatra que recibe una llamada divina para marcharse, y emprenden el viaje, pero no llegan a su destino de una sola vez. No. Se produce una interrupción muy significativa. Salen de Ur, que representa su pasado pagano, con destino a Canaán, la tierra prometida, pero se detienen a mitad de camino en una ciudad llamada Harán. Harán. Y se instalan allí. Viven allí hasta que el padre, Taré, muere. El viaje se queda en suspenso durante años. Y este detalle, esta parada en Harán,
El texto que analizamos lo convierte en una metáfora muy potente sobre la vida espiritual. Sin duda. Es una de las reflexiones finales más fuertes. Utiliza esa parada como una imagen de un viaje espiritual que se queda a medias. Dice que hay muchas personas que consiguen salir de Ur, de su antigua vida, y llegan hasta Harán. Se quedan ahí. Se quedan ahí. Es decir, están en el camino correcto, están cerca del objetivo, han hecho parte del recorrido. Pero nunca llegan a Canaán, nunca entran del todo en la promesa, se conforman con estar cerca. Es una advertencia. Sí, es una advertencia sobre el peligro de quedarse a las puertas, de los procesos de cambio que no se completan. Es una imagen muy poderosa. Bueno, hagamos un resumen de todo esto. Hemos empezado con un proyecto de ambición desmedida, el de Babel. Un intento de la humanidad unida de hacerse un nombre y crear un imperio, que termina en un caos absoluto y en la confusión. Sí. Después hemos visto una intervención divina que, paradójicamente, crea la diversidad de culturas y lenguas al forzar la dispersión. Y de ahí un giro de guión brutal. La cámara se aleja de la historia universal y se centra, a través de una genealogía, en una sola familia, la de Abraham. Exacto. Un hombre llamado a salir de un entorno pagano para empezar algo completamente nuevo. Perfectamente resumido. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final que surge de la propia estructura del relato. Hemos visto dos maneras totalmente opuestas de buscar la trascendencia, de intentar que un nombre perdure. A ver, por un lado, los constructores de Babel, que intentaron hacerse un nombre con una obra material gigantesca, un monumento a su propio ego. ¿El resultado? Sus nombres se borraron de la historia, el anonimato total. Inmediatamente después, el relato se dedica a preservar con un cuidado exquisito una lista de nombres, una genealogía, no por sus obras, sino por su papel en una cadena de transmisión. Y esto nos plantea una pregunta para reflexionar. ¿Cuál? ¿Qué es lo que de verdad hace que un nombre perdure? ¿Las grandes construcciones que nacen de la ambición personal? ¿O la fidelidad a un propósito que se pasa, a veces en silencio, de una generación a la siguiente?